El sol de la mañana en San Antonio de Areco no logra calentar el corazón de don Roberto Galván, quien observa desde el ventanal de su mansión cómo la neblina se disipa sobre sus hectáreas de pastizales infinitos. Viste un traje de lino italiano, perfectamente planchado, y un pañuelo de seda que oculta la rigidez de su cuello, pero sus ojos fijos en el horizonte solo reflejan la frialdad de una soledad que el dinero no ha podido comprar. A sus 65 años, el magnate de la exportación ganadera se siente como un monumento de granito, en medio de un jardín de oro, rodeado de una opulencia que le resulta tan vasta como insignificante. Hoy es el día en que su única hija, Milagros, se unirá en matrimonio con Mariano, un joven de apellido ilustre que Roberto siempre miró con una sombra de sospecha. Mientras los empleados corren de un lado a otro, preparando los caballos de raza, ilustrando la platería colonial, Roberto acaricia el retrato de su difunta esposa, Beatriz, sintiendo que el vacío en la mesa de roble se hace cada vez más profundo. La mansión, una joya arquitectónica que remite a la era de oro argentina, parece suspirar bajo el peso de los secretos que se guardan tras sus paredes de estuco y mármol. De repente, el silencio de su estudio se rompe con la entrada de Facundo, su chofer y confidente de décadas, quien no trae el informe de las cuentas, sino una expresión de angustia que Roberto reconoce de inmediato. Facundo, un hombre rudo de manos callosas por el volante, cierra la puerta con una determinación que desafía la jerarquía de la estancia, sosteniendo un sobre ajado entre sus dedos temblorosos. «Don Roberto, no puedo permitir que su hija cometa el error más grande de su vida por culpa de mi silencio», susurra el empleado rompiendo la calma sepulcral del lugar. Sin mediar palabra, Roberto es conducido al coche blindado. Pero el destino no es la imponente basílica, donde ya deberían estar llegando los invitados, sino el corazón gris y ruidoso de Constitución. El contraste es violento. El aroma a cuero nuevo del vehículo choca con el olor a hollín y humedad que emana de las calles estrechas y los cortijos decadentes del centro de Buenos Aires. Roberto observa por la ventanilla cómo el lujo de su mundo se desvanece para dar paso a fachadas descascaradas y rostros marcados por la fatiga de una lucha diaria por la supervivencia. El coche se detiene en una esquina donde el ruido de los trenes de la estación cercana ensordece cualquier pensamiento. Y allí, entre la multitud anónima, Roberto ve algo que le hiela la sangre. El elegante coche de Mariano, el futuro esposo de su hija, está estacionado frente a una pensión ruinosa, desentonando con el entorno como una mancha de aceite en un lienzo limpio. Roberto se inclina hacia adelante, con los nudillos blancos de tanto apretar el apoyabrazos, mientras observa a Mariano bajar del vehículo con una actitud de desprecio absoluto hacia el lugar. Desde la entrada de la pensión, una mujer de hombros caídos y rostro agotado sale al encuentro de Mariano, sosteniendo la mano de un niño pequeño que parece un reflejo de inocencia en medio del caos. El pequeño Santino, de apenas 5 años, viste una camiseta gastada pero limpia, y sus ojos oscuros se iluminan con una chispa de esperanza pura al ver al hombre que acaba de llegar. Mariano, sin embargo, no muestra afecto. Su rostro es una máscara de irritación mientras extrae unos billetes arrugados del bolsillo de su saco de diseñador y se los entrega a la mujer. Roberto observa, petrificado, cómo el niño intenta abrazar las piernas de Mariano, llamándolo papá, con una voz que el cristal blindado no deja oír, pero que el magnate siente en el pecho. La reacción de Mariano es un empujón seco y rudo, alejando al pequeño como si fuera una mancha de suciedad en su impecable pantalón de boda, antes de dar media vuelta sin mirar atrás. El niño cae al suelo de cemento, sus ojos llenándose de lágrimas que no se atreve a soltar, mientras su madre lo levanta con una resignación que rompe el alma de quien la mira. Es en ese preciso instante cuando don Roberto Galván, el hombre que ha negociado con los líderes más poderosos del continente, siente que su autoridad no vale nada si no puede proteger a los vulnerables. Abre la puerta del coche antes de que Facundo pueda reaccionar, y sus zapatos de cuero de $1000 pisan el charco de agua estancada de la calle,
Constitución con una firmeza inusitada. La presencia del magnate en ese escenario es absurda. Una figura de poder en un rincón de olvido. Pero él ya no siente la diferencia de clases. Solo el peso de la injusticia camina hacia el niño, quien se ha quedado sentado en un escalón de madera podrida, jugando distraídamente con un pequeño carrito de madera al que le falta una rueda. Roberto se detiene frente a él y por primera vez en años, su mirada severa se suaviza hasta convertirse en un pozo de compasiva comprensión que lo transforma por completo. El niño levanta la vista y, al ver al extraño elegante, no muestra miedo, sino una curiosidad infantil que parece desafiar toda la miseria que lo rodea en ese barrio olvidado. ¿Estás bien, pequeño?, lo pregunta Roberto con una voz que le tiembla ligeramente, algo que sus socios comerciales jamás creerían posible en un hombre de su temple. Santino sonríe débilmente y en un gesto que termina de demoler la armadura emocional de Roberto, le ofrece su carrito roto, como si quisiera consolar al hombre que parece cargar con el mundo en sus hombros. «Tome, señor triste, para que juegue», dice el niño, entregando su posesión más valiosa a un desconocido que posee media provincia, pero que no tiene paz. Roberto toma el juguete con una reverencia que no le ha hecho a ningún rey, sintiendo que la madera vieja pesa más que todos sus lingotes de oro guardados en el banco. En ese momento, la humillación que sintió al ver a su futuro, yerno despreciar a su propio hijo, se convierte en una furia fría y decidida que le devuelve el propósito a su vida vacía. Ya no se trata solo de salvar a Milagros de un matrimonio desastroso, sino de rescatar esa pureza que el mundo intentó pisotear frente a sus propios ojos. La mujer, madre de Santino, se acerca con cautela, cubriendo al niño con su cuerpo, como si temiera que este hombre poderoso fuera otra amenaza, enviada por Mariano para silenciarlos. Roberto se quita el pañuelo de seda del cuello, ese símbolo de su estatus, y lo usa para limpiar una pequeña mancha de barro de la mejilla del niño con una delicadeza infinita. «No tengan miedo. Ya no están solos», dice Roberto. Y sus palabras no son una promesa vacía, sino el inicio de una guerra que está dispuesto a librar hasta el final. El contraste entre el traje de grife de Roberto y la ropa humilde de la mujer crea una imagen que parece detenida en el tiempo, una colisión de dos realidades que el destino ha decidido unir por un hilo de dolor común. Roberto mira hacia la mansión que dejó atrás y luego hacia el pequeño cuarto donde vive Santino, dándose cuenta de que la verdadera riqueza está en ese vínculo que acaba de nacer. La traición de Mariano ha sido el catalizador de una transformación que Roberto no sabía que necesitaba, despertando al hombre que Beatriz amó antes de que la ambición lo endureciera. Facundo observa desde el coche, con lágrimas en los ojos, viendo cómo su patrón vuelve a ser el ser humano que recordaba antes de que la soledad lo consumiera en la estancia. El reloj de la estación de tren marca las 10 de la mañana y la ceremonia de boda en la Basílica del Santísimo Sacramento está a punto de comenzar. A kilómetros de allí, en un mundo de apariencias, pero aquí, en el barro de Constitución, se ha firmado un compromiso mucho más sagrado, el de un hombre que ha decidido cambiar su herencia por la justicia. La mente de Roberto retrocedió décadas mientras el coche blindado se alejaba de Constitución, recordando sus propios inicios en el campo, cuando las manos le sangraban por el trabajo y no por el frío del poder. Él no siempre fue este hombre de mármol. Hubo un tiempo en que cada hectárea ganada tenía el propósito de construir un refugio para Beatriz y la pequeña Milagros. Sin embargo, tras la muerte de su esposa hace 15 años, el trabajo se convirtió en una armadura y el dinero en un muro que levantó, para no volver a sentir la vulnerabilidad de la pérdida. Mientras tanto, en el pequeño cuarto de Constitución, la madre de Santino, Elena, guardaba en una caja de zapatos las pocas cartas que Mariano le había enviado cuando aún fingía amarla. Ella recordaba la promesa de una vida juntos, rota el día que Mariano descubrió que el apellido Galván era una llave de oro mucho más valiosa que el amor de una camarera de barrio. Elena había criado a Santino con historias de un padre que viajaba por el mundo,
prefiriendo que el niño amara un fantasma antes de que odiara a un hombre de carne y hueso. El pasado de Roberto también albergaba sombras que solo Facundo conocía, deudas emocionales, con una juventud donde la ambición le hizo descuidar los momentos más simples. Él veía en Milagros la fragilidad de un cristal que nunca fue expuesto a la tormenta. Una joven que creció entre tutores y viajes a Europa, totalmente ajena a la maldad del mundo. Mariano había sido el primer hombre en entrar en su vida con la aprobación de Roberto, un error que ahora le quemaba en el pecho como un hierro candente de su propia marca. Dentro del vehículo, Roberto revisaba los documentos que Facundo le entregaba, revelando que Mariano no solo escondía una familia, sino que debía millones a agiotas de los bajos fondos porteños. La estrategia del joven era clara: casarse con la heredera de los Galván, acceder a las cuentas de la empresa durante la luna de miel y desaparecer las deudas antes de que alguien lo notara. Roberto sentía náuseas al pensar que su hija estaba, en ese mismo instante, ajustándose el velo frente a un espejo, esperando a un monstruo que solo veía en ella una transacción financiera. El vínculo entre Santino y Roberto, aunque breve, había despertado en el magnate una necesidad de protección paternal que iba más allá de su propia sangre. El niño representaba todo lo que Roberto había perdido: la capacidad de ofrecer lo poco que uno tiene, como aquel carrito de madera, sin esperar nada a cambio. En su mente, el rostro de Santino se mezclaba con el de Milagros cuando era pequeña, creando un puente emocional que lo obligaba a actuar con una determinación que no admitía vuelta atrás. Facundo, Llama a la seguridad de la estancia y que bloqueen todas las transferencias bancarias programadas para hoy, ordenó Roberto con una voz que recuperaba su autoridad de mando. La burocracia de sus propias empresas era ahora un obstáculo, ya que Mariano había logrado infiltrar a algunos cómplices en el departamento contable bajo la fachada de asesores modernos. Roberto sabía que no solo luchaba contra un hombre, sino contra una estructura de engaños que él mismo, por exceso de confianza, había permitido que se instalara en su círculo íntimo. La tensión en el coche era casi palpable mientras cruzaban la avenida 9 de Julio, viendo a lo lejos las cúpulas de las iglesias, donde la élite esperaba el evento social del año. Roberto se sentía como un extranjero en su propia ciudad, dándose cuenta de que la verdadera vida ocurría en esos rincones donde la gente sufría y esperaba, como Elena y Santino. El miedo de que Mariano intentara algo, desesperado si se sentía acorralado, lo atormentaba, pues conocía bien el perfil de los hombres, que no tienen nada que perder excepto su estatus. En la basílica, Mariano revisaba su reloj de oro, un regalo de compromiso de Roberto, sintiendo una mezcla de triunfo y ansiedad, mientras los invitados llenaban los bancos de madera tallada. Él ya había contactado a sus acreedores, prometiéndoles que después de la ceremonia, el dinero fluiría desde las cuentas de la exportadora Galván hacia sus bolsillos. No tenía remordimientos por haber dejado a Santino y Elena en la miseria. Para él, eran simplemente un lastre de una etapa de su vida, que debía ser borrada permanentemente. Roberto, por su parte, recordaba las palabras de Beatriz antes de morir: «Protege a nuestra hija, pero no de la vida, sino de la falta de amor». Él se dio cuenta de que al intentar rodear a Milagros de riqueza, la había dejado desarmada frente a depredadores emocionales como Mariano, que sabían exactamente qué decir para llenar sus vacíos. La culpa lo golpeó con la fuerza de una ola, obligándolo a cerrar los ojos, por un momento, para recuperar el aliento ante la magnitud de su descuido. El coche de Roberto fue interceptado por un vehículo negro que intentó cerrarle el paso cerca de Retiro, una táctica desesperada de los hombres de Mariano, que ya sospechaban de los movimientos de Facundo. La adrenalina recorrió las venas del magnate, quien le gritó a su chofer que no se detuviera bajo ninguna circunstancia, confiando en el blindaje y en la pericia del hombre al volante. El choque de metales y el chirrido de los neumáticos añadieron una capa de peligro real a una situación que ya era emocionalmente insoportable para el anciano. Mientras tanto, en la sacristía, Milagros hablaba con su reflejo,
preguntándose por qué su padre no había llegado, aún para acompañarla hasta el altar como habían ensayado tantas veces. Ella sentía una punzada de angustia, una intuición femenina que le decía que algo no estaba bien, a pesar de las sonrisas de sus damas de honor y el aroma de las flores blancas. Su amor por Mariano era una construcción de ilusiones, una venda que estaba a punto de ser arrancada de la forma más dolorosa y pública imaginable. Roberto logró evadir el bloqueo y le pidió a Facundo que hiciera una última parada. Antes de la iglesia, debían recoger a Elena y a Santino para llevarlos con ellos. No puedo presentar cargos sin las víctimas presentes, y ellos merecen ser vistos por la sociedad que los ignora, dictaminó Roberto con una firmeza que no aceptaba réplicas. Regresaron a la pensión de Constitución, donde Elena, sorprendida y temerosa, aceptó subir al coche tras ver la sinceridad en los ojos del hombre que antes le parecía un gigante inalcanzable. El trayecto final fue un diálogo de silencios cargados de significado, con Santino mirando fascinado el interior del vehículo de lujo y Elena aferrada a su bolso gastado. Roberto observaba al niño y sentía que estaba viendo el futuro, una oportunidad de redención para un hombre que había pasado demasiado tiempo contando vacas y dólares. La conexión afectiva se fortalecía con cada kilómetro, uniendo a un millonario solitario con una familia rota por la misma mano, que ahora amenazaba a su propia hija. Los obstáculos externos seguían apareciendo en forma de llamadas incesantes de la prensa y de los organizadores del evento, pero Roberto apagó su teléfono, decidiendo que el tiempo del mundo exterior se detendría hoy. Sus miedos internos sobre cómo reaccionaría, milagros ante la humillación pública, eran su mayor trauma, pues no quería ser él quien rompiera el corazón de su pequeña. Sin embargo, sabía que una herida limpia de verdad era preferible a una vida de mentiras infectadas por el interés de un criminal. Al acercarse a la Basílica del Santísimo Sacramento, el contraste social se hizo presente nuevamente, con los fotógrafos esperando en la entrada y las joyas de las señoras brillando bajo el sol de la tarde. Roberto se ajustó el pañuelo, que ahora tenía una pequeña mancha de la mejilla de Santino, y lo dejó así como una medalla de honor que valía más que su linaje. Elena estaba nerviosa, pero la mano de Roberto sobre la suya le dio la seguridad de que, por primera vez en años, alguien poderoso estaba de su lado. La tensión en el ambiente era casi insoportable, con los murmullos de los invitados, que ya notaban el retraso de la ceremonia y la ausencia del padre de la novia. Mariano, en el altar, sudaba bajo su terno a medida que los minutos pasaban, temiendo que su plan maestro estuviera a punto de desmoronarse ante un imprevisto. Él no sabía que el imprevisto era un hombre de 65 años que había decidido, a último momento, que la ética era el único legado que realmente importaba dejar. Roberto miró a Santino una última vez antes de bajar del coche y le pidió que fuera valiente, prometiéndole que después de esto nunca volvería a sentir hambre ni frío. El niño asintió con una seriedad que no correspondía a su edad, entendiendo de alguna manera que este señor triste se estaba convirtiendo en su héroe de verdad. Elena respiró hondo, enderezó su espalda y se preparó para enfrentar al hombre que le había robado la juventud y la esperanza en nombre de una ambición desmedida. La puerta lateral de la iglesia se abrió, no para dejar pasar a un invitado más, sino para permitir la entrada de la verdad en un recinto acostumbrado a los secretos de confesión. Roberto caminaba al frente con un paso lento pero pesado, haciendo que el sonido de sus zapatos sobre el mármol resonara como una sentencia de muerte para las aspiraciones de Mariano. El silencio se apoderó de la nave central a medida que la gente reconocía al magnate, pero sus ojos se desviaban hacia la mujer humilde y el niño que lo acompañaban. Cada paso de Roberto era una declaración de guerra contra la hipocresía de su propio círculo social, desafiando las miradas de juicio de quienes consideraban a Elena y Santino fuera de lugar. La vulnerabilidad del niño, expuesta ante la mirada de cientos de personas ricas, no provocó burla, sino una extraña y colectiva sensación de incomodidad que Roberto disfrutaba con amarga satisfacción.
El clímax estaba a solo unos metros de distancia, en ese altar donde la mentira estaba a punto de jurar amor eterno ante Dios y los hombres. Finalmente llegaron a la altura del primer banco, donde Milagros, con el rostro bañado en lágrimas de confusión, se giró para ver a su padre llegar de una forma que nunca imaginó. Roberto no la miró a ella primero, sino a Mariano, quien palideció hasta quedar del color de las flores que decoraban el pasillo, comprendiendo que el juego había terminado. El magnate respiró hondo, sintiendo el peso de los 20 parágrafos de historia que lo habían traído hasta aquí, y se preparó para pronunciar las palabras que cambiarían el destino de todos. El silencio en la Basílica del Santísimo Sacramento se volvió denso, casi irrespirable, mientras Roberto avanzaba con Santino de la mano. Los invitados, la crema innata de Buenos Aires, observaban atónitos cómo el hombre más poderoso de la provincia ignoraba el protocolo para subir al presbiterio con una mujer humilde y un niño de barrio. Mariano, atrapado entre el altar y la mirada de acero de su suegro, intentó balbucear una bienvenida, pero las palabras se murieron en su garganta al ver a Elena. Roberto se detuvo a 1 metro del novio, su figura proyectando una sombra imponente sobre el mármol, mientras Milagros temblaba bajo su velo de encaje. Este matrimonio es una farsa construida sobre la sangre de inocentes y el desprecio por la verdad, tronó la voz de Roberto, resonando en las cúpulas de la iglesia como un mandato divino. El magnate no buscó el escándalo por el escándalo, sino la justicia que nace de la confrontación directa con la maldad disfrazada de elegancia. Con un gesto firme, señaló a Santino, quien miraba a Mariano con una mezcla de miedo y reconocimiento que rompió el corazón de los presentes. Roberto no necesitaba gritar para que su autoridad se sintiera. Cada palabra era un martillazo sobre la máscara de perfección que Mariano había cultivado durante años. Milagros, con los ojos empañados, se acercó a su padre, buscando una explicación que no fuera la tragedia que ya presentía en su interior. Roberto la tomó de las manos, sintiendo el frío de su piel, y le habló con una ternura que contrastaba con su anterior dureza hacia el villano. «Hija mía, el hombre que amas no existe. Es una sombra que huye de su propio hijo por un puñado de mi dinero», susurró él, dejando que la verdad cayera con todo su peso. En ese momento, la humillación de la novia se transformó en una claridad dolorosa al ver el pánico cínico en los ojos del hombre que iba a ser su esposo. Mariano, acorralado, intentó una última defensa acusando a Roberto de demencia y a Elena de ser una oportunista pagada para arruinar su reputación. Sin embargo, su voz carecía de la convicción necesaria y se quebró cuando Roberto extrajo del bolsillo las pruebas de las deudas de juego y los documentos de identidad de Santino. El niño, al escuchar los gritos de su padre biológico, se aferró a la pierna de Roberto, buscando protección en el hombre que apenas conocía, pero que lo trataba con dignidad. Fue un gesto pequeño, pero ante los ojos de la sociedad porteña, fue la sentencia definitiva que hundió a Mariano en la vergüenza más absoluta. «Míralo bien, Mariano, porque este niño es lo mejor que has hecho en tu vida y lo has desechado como si fuera basura», sentenció Roberto, obligando al joven a mirar a su hijo. La tensión llegó a su punto máximo cuando Mariano, al verse descubierto y sin salida, intentó arrebatarle los documentos a Roberto en un acto de desesperación animal. Facundo intervino rápidamente, bloqueando al agresor con la fuerza de quien ha servido a la justicia toda su vida, mientras los murmullos de los invitados se convertían en un clamor de indignación. La santidad del lugar parecía reclamar la expulsión de quien había profanado el concepto mismo de familia y lealtad. Milagros se arrancó el velo con un gesto de liberación amarga, dejando caer la tela blanca sobre el suelo sucio, simbolizando el fin de su ingenuidad y el inicio de su madurez. Caminó hacia Elena, la mujer que había sufrido en silencio, mientras ella vivía en un cuento de hadas, financiado por la mentira, y le pidió perdón sin palabras, solo con una mirada. El encuentro entre las dos mujeres, la rica y la vulnerable, unidas por la traición del mismo hombre,
Fue el clímax emocional que transformó la iglesia en un tribunal de conciencia. Roberto observaba a su hija con orgullo, dándose cuenta de que la herida que le causaba era necesaria para salvar su alma de una vida vacía. El diálogo transformador ocurrió cuando Roberto se arrodilló para estar a la altura de Santino, ignorando el protocolo y la rigidez de su espalda, frente a todos los presentes. Desde hoy, pequeño, no tendrás que esperar a ningún héroe que viaje, porque ya tienes una familia que no te dejará nunca, le prometió el magnate con lágrimas en los ojos. Estas palabras marcaron el fin del Roberto Galván, solitario, y el nacimiento de un abuelo por elección. Un hombre que entendió que su imperio no valía nada sin un heredero de corazón puro. La transformación del protagonista era total. El magnate severo se había convertido en el protector de un niño olvidado por el mundo. Mariano fue escoltado fuera de la basílica por el personal de seguridad, no como un novio ilustre, sino como un estafador cuya suerte se había agotado en el altar de la verdad. La élite, que minutos antes murmuraba críticas, se puso de pie en un silencio sepulcral que gradualmente se convirtió en un aplauso contenido, reconociendo la valentía de Roberto. No aplaudían su riqueza, sino su capacidad de destruir su propia imagen pública para hacer lo correcto, algo poco común en sus círculos sociales. La atmósfera de la iglesia cambió, perdiendo su frialdad aristocrática para llenarse de una calidez humana que pocas veces había visto entre sus muros de piedra. Roberto se puso de pie, tomó a Santino en brazos y le ofreció el brazo a Milagros, formando un nuevo núcleo familiar que desafiaba las leyes de la genética, pero obedecía las del amor. Elena caminaba a su lado, con la frente en alto, dejando atrás años de humillación en los cortijos de Constitución para entrar en una nueva etapa de su vida. El clímax cerraba con una imagen poderosa: el hombre más rico de la ciudad abandonando su propia fiesta de gala para llevar a un niño de barrio a comer un helado. La transformación emocional se había completado, y el vacío que Roberto sentía desde la muerte de Beatriz finalmente comenzaba a llenarse con una nueva esperanza. Al salir de la iglesia, el sol de la tarde bañaba la Plaza San Martín y Roberto sintió que el aire era más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima que cargaba hace décadas. No hubo fiesta, ni banquete, ni brindis caros, pero sí hubo una paz que el dinero de todas sus cuentas bancarias nunca pudo proporcionarle. Roberto miró a Santino, que seguía aferrado a su carrito de madera roto, y sonrió por primera vez desde el fondo de su corazón. La historia de los Galván ya no sería recordada por sus hectáreas de tierra, sino por el día en que su patriarca eligió la verdad sobre la apariencia, salvando a dos familias de la ruina emocional. La resolución de aquella tarde en la basílica marcó el inicio de una era de cambios profundos en la vida de don Roberto y su familia. Lejos de esconderse tras el escándalo, el magnate utilizó su influencia para desmantelar la red de mentiras que Mariano había tejido, asegurándose de que el estafador enfrentara a la justicia por sus múltiples delitos financieros. Roberto no solo canceló el compromiso, sino que borró cualquier rastro de la influencia del villano en sus empresas, recuperando el control total con una visión renovada. Su prioridad dejó de ser el crecimiento de su capital para enfocarse en la reparación del daño causado a quienes más quería. En los meses siguientes, la imponente estancia en San Antonio de Areco dejó de ser un mausoleo de silencio para llenarse de vida y propósito. Roberto cumplió su promesa de forma concreta, fundando la Fundación Beatriz Galván, un centro dedicado a brindar refugio, asesoría legal y capacitación laboral a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Una de las salas laterales de la mansión, antes cerrada y oscura, fue remodelada para albergar oficinas y espacios de juego, simbolizando la apertura del corazón de su dueño. Elena fue la primera en integrarse al proyecto, no como beneficiaria, sino como administradora, aportando su experiencia de vida para ayudar a otras mujeres. Milagros, aunque atravesó un periodo de duelo por la traición sufrida,
Encontró en la fundación una razón para levantarse cada mañana con fuerzas renovadas. Descubrió que su educación y privilegios podían transformarse en herramientas de cambio real para las familias que, como la de Santino, vivían al margen de la sociedad. El dolor de haber amado a un hombre falso se disipó ante la gratitud de las madres, que encontraban una segunda oportunidad gracias a su gestión. La relación entre padre e hija se fortaleció en el trabajo diario, compartiendo una mesa de comedor que ahora, por primera vez en 15 años, rebosaba de risas y conversaciones genuinas. Santino, por su parte, experimentó una transformación asombrosa bajo la protección del abuelo Roberto, dejando atrás la palidez de constitución por el aire puro del campo. El niño recibió la mejor atención médica y educativa, pero lo más importante fue el afecto incondicional que encontró en cada rincón de la estancia. Ya no tenía que imaginar héroes viajeros, porque vivía rodeado de personas reales que lo valoraban y protegían con su propia vida. Su pequeño carrito de madera roto fue restaurado y colocado en un lugar de honor en la biblioteca de Roberto, como un recordatorio constante de la lección de generosidad que el niño le dio al magnate. La estructura social de la provincia también sintió el impacto de la nueva filosofía de Roberto, quien empezó a exigir estándares éticos más altos a sus socios y proveedores. Ya no se trataba solo de exportar carne de calidad, sino de asegurar que cada trabajador en sus tierras tuviera una vivienda digna y acceso a la educación para sus hijos. El contraste entre riqueza material y pobreza emocional que antes definía su vida desapareció, dando paso a una prosperidad compartida que sanaba las heridas del pasado. La moral de la historia se hizo evidente para todos. El verdadero poder de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de proteger y transformar. Mariano terminó respondiendo ante los tribunales por estafa y abandono, perdiendo el estatus que tanto ansiaba y quedando en el olvido de una sociedad que ya no toleraba su cinismo. Sus deudas de juego lo persiguieron hasta el final, demostrando que la ambición, sin escrúpulos, siempre termina por devorar a quien la cultiva. Mientras tanto, la cuenta bancaria de Roberto seguía siendo vasta. Pero ahora cada peso tenía un destino que generaba esperanza en lugar de envidia. La justicia no solo se hizo en los papeles, sino en la realidad cotidiana de una familia que decidió sanar a través de la verdad y el servicio a los demás. La visión del futuro de don Roberto se volvió luminosa y llena de proyectos que trascendían su propia existencia física. Sabía que su legado ya no eran solo las tierras, sino la semilla de bondad que había plantado en Santino y el propósito que le había devuelto a Milagros. La estancia se convirtió en un faro de luz para la región, donde la tradición aristocrática se fusionaba con una responsabilidad social activa y humana. La vida, que antes parecía un camino recto hacia una tumba de oro, se había convertido en un jardín diverso y vibrante, donde todos tenían un lugar seguro. Al finalizar el día, Roberto solía sentarse en el porche de la mansión, viendo el atardecer sobre los campos, que ahora tenían un significado mucho más profundo. Sentía la presencia de Beatriz en la paz que reinaba en su hogar, convencido de que ella estaría orgullosa del hombre en el que se había convertido. La conexión humana, recuperada en la madurez de su vida, era el tesoro más grande que jamás había poseído. Concluyó que la familia no es un accidente del destino, sino una elección valiente, que se renueva con cada gesto de protección y cada palabra de verdad. 3 años han pasado desde aquella tarde turbulenta en la basílica, y la estancia de los Galván luce hoy más radiante que nunca bajo el sol de primavera. Un pequeño jinete de 8 años, con la espalda recta y una sonrisa de confianza, guía a su caballo por los senderos de gramilla ante la mirada atenta y orgullosa de Roberto. Santino ha crecido fuerte y saludable, heredando no solo la pasión por la tierra, sino también la integridad de quien ahora lo llama. Con todo derecho, su nieto. El ciclo de abandono se ha roto para siempre, reemplazado por un linaje de afecto que no entiende de documentos, sino de promesas cumplidas en el día a día. Milagros camina por los jardines de la fundación, que ahora ocupa una parte vital de la propiedad,
supervisando el progreso de las nuevas aulas de capacitación para madres de la zona. Se la ve plena, con una luz en los ojos que el lujo nunca pudo darle, mientras sostiene una carpeta con los proyectos de expansión hacia otras provincias del país. A su lado, Elena administra con sabiduría los recursos de la institución, convertida en una mujer empoderada que utiliza su pasado de dolor como motor para la esperanza de otras. La complicidad entre ambas mujeres es el testimonio vivo de que la sororidad y la verdad pueden reconstruir cualquier corazón que haya sido fragmentado por la traición. Roberto observa la escena desde su sillón de mimbre en la galería, sintiendo que su misión en este mundo finalmente ha cobrado un sentido trascendental y eterno. Ya no es el magnate solitario que temía al silencio de su propia mansión. Ahora su mesa está siempre llena de historias, dibujos de escuela y el bullicio de una familia que él mismo eligió proteger. La herencia que dejará no se cuenta en miles de cabezas de ganado, sino en la mirada de un niño que aprendió que la nobleza se lleva en el alma y no en el apellido. El viejo pañuelo de seda, aquel que limpió el barro de Santino en Constitución, descansa ahora en un cuadro junto a las medallas más importantes de su carrera profesional. El sol comienza a ocultarse tras el horizonte de San Antonio de Areco, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas que parecen bendecir la paz de la estancia. Roberto cierra los ojos por un instante, respirando el aroma de la tierra mojada y escuchando la risa de Santino que regresa del galope hacia los brazos de su madre. La semilla de bondad que plantó aquel día de desesperación ha florecido en un bosque de oportunidades que seguirá, dando sombra a las futuras generaciones. El amor, en su forma más pura y desinteresada, ha demostrado ser la única riqueza capaz de comprar la inmortalidad en el recuerdo de quienes ayudamos a salvar.